Mi hijo se está convirtiendo gradualmente en una tortuga. Estas fueron las palabras pronunciadas entre lágrimas por la madre del niño en la foto. ¿Los humanos evolucionando en tortugas? Desde una perspectiva científica, esto es claramente absurdo, pero en una localidad, muchas personas creyeron que era cierto después de presenciar con sus propios ojos los cambios en el cuerpo de un niño. En particular, la explicación de los médicos sobre lo que le sucedió al niño dejó a muchas personas asombradas. En este video, les proporcionaremos información sobre un niño que desarrolló una estructura inusual similar a un caparazón de tortuga, lo que impactó al público. Además, revelaremos el caso de un joven cuyo caparazón de tortuga pesaba más de 15 kilogramos. Entonces, ¿qué sucedió antes de la aparición del caparazón de tortuga y cuál es su situación actual? Quédense con nosotros porque todos los detalles de estos impactantes casos serán revelados ahora mismo. Pero primero, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuestros videos más emocionantes. La persona con un caparazón de tortuga que queremos mencionar es Didier Montalvo. Este niño tenía una estructura anormal en su espalda que afectó significativamente su vida. Montalvo y su familia vivían aislados, lejos de los aldeanos, en una pequeña casa en una zona rural de Colombia. Según la madre de Montalvo, un día notó una pequeña marca parecida a un lunar en la espalda de su hijo. No le prestó mucha atención, ya que la aparición de lunares en los niños no era inusual. Sin embargo, con el tiempo, el lunar creció de manera extraña. Finalmente, se convirtió en una estructura similar a un caparazón de tortuga en la espalda de Montalvo. El crecimiento de esta estructura anormal afectó gravemente la vida de Montalvo. No solo le causaba dolor e irritación en la piel, sino que también le hizo perder confianza en sí mismo. A medida que la estructura se hacía más grande, Montalvo fue objeto de burlas por parte de sus amigos, quienes lo llamaban el niño tortuga. De hecho, el caparazón de tortuga representaba hasta un 20% de su peso corporal. Montalvo tenía dificultades con sus actividades diarias. Además, su salud mental se vio afectada, ya que cada vez más personas lo evitaban y mostraban miedo al verlo. Montalvo se sentía profundamente triste y constantemente preguntaba a su madre por qué tenía que sufrir así. Era, sin duda, una pregunta difícil de responder para cualquier padre. La madre de Montalvo creía que todo había sucedido por su culpa, ya que había mirado un eclipse solar mientras estaba embarazada, lo que, según ella, provocó la aparición del caparazón de tortuga. Según las creencias de muchas personas en la comunidad de Montalvo, un eclipse solar representa el momento en que el sol es dominado, lo que significa que la oscuridad triunfa sobre la luz y trae desgracia. Como resultado, los lugareños creían que cualquiera que mirara un eclipse solar sufriría mala suerte. Algunos incluso pensaban que quienes miraban directamente el eclipse se transformarían en un animal y que si estaban embarazadas, su hijo no nacería completamente humano. Debido a estas creencias arraigadas en la comunidad, la madre de Montalvo se derrumbó en lágrimas, convencida de que sus acciones eran la causa. ¿Pero era realmente cierto? Aunque tenía algunas creencias espirituales, la madre de Montalvo, preocupada por su hijo, lo llevó al hospital para un examen. En el año 2011, Montalvo fue diagnosticado con una rara afección llamada nevus melanocítico congénito. Esta enfermedad es extremadamente rara, ocurriendo en solo 1 de cada 500.000 casos. Sin embargo, según algunos estudios, las personas con nevus melanocítico congénito pueden tener un riesgo de desarrollar cáncer, con algunos informes que indican una tasa de incidencia de aproximadamente un 6.3%. Algunos problemas de salud asociados incluyen lipomas, neurofibromas, espina bífida y varias otras condiciones. Según un médico, el impacto más severo del nevus melanocítico congénito en los niños es el problema estético. Esto causa una falta de confianza en los pacientes, afectando su desarrollo psicológico, así como su vida laboral y social. Para las marcas pequeñas en áreas cubiertas de la piel, la intervención puede no ser necesaria. Sin embargo, para las marcas grandes en áreas visibles que afectan la apariencia, se requiere un examen médico y tratamiento. Aunque los médicos identificaron la condición que Montalvo había soportado durante muchos años, afirmaron que la causa de la enfermedad sigue siendo desconocida. Según ellos, la afección podría ser el resultado de anomalías en el desarrollo del tejido cutáneo o de la ubicación incorrecta de los melanocitos. Sin embargo, aún no se ha explicado si los factores ambientales desempeñan un papel.
El médico evaluó que era necesario realizar una cirugía para remover el caparazón de tortuga de Montalvo y ayudarlo a recuperar una vida normal. Aunque la medicina proporcionó respuestas sobre por qué Montalvo tenía un caparazón de tortuga y cómo afectaba su vida, su familia era demasiado pobre para pagar el tratamiento. La madre de Montalvo expresó su profundo dolor, temiendo que su hijo tuviera que vivir con el caparazón de tortuga en su espalda por el resto de su vida. Sin embargo, al final, sus oraciones fueron respondidas. La noticia de que Montalvo tenía un caparazón de tortuga pero no podía pagar la cirugía se propagó rápidamente. Su vida cambió cuando su conmovedora historia fue publicada en un periódico local. Muchas personas enviaron regalos y donaciones a Montalvo después de que el artículo sobre él atrajera una gran atención. Las donaciones benéficas permitieron que los padres de Montalvo lo llevaran al hospital, donde los médicos trabajaron para frenar el crecimiento del caparazón de tortuga. Sin embargo, realizar la cirugía no era un proceso simple, ya que implicaba riesgos significativos. Mientras la familia de Montalvo seguía preocupada por su condición, un especialista en cirugía de Inglaterra viajó a Colombia para ayudar al equipo médico local a operar al niño. Ese especialista era el Dr. Neil Bulstrode, quien anteriormente había realizado cirugías en más de 40 casos de nevus melanocítico congénito en el hospital Great Ormond Street para niños. Sin embargo, después de examinar la condición de Montalvo, Bulstrode afirmó que en toda su carrera nunca había encontrado un caso tan grave como este. Según el Dr. Bulstrode, el trastorno de pigmentación de Montalvo era el caso más severo que había visto, tanto en tamaño como en la extensión de las estructuras que formaban el caparazón de tortuga. 3/4 partes de la circunferencia del cuerpo del niño estaban afectadas. Bulstrode señaló que los casos anteriores que había tratado generalmente presentaban marcas de nacimiento más planas y estrechas, lo que facilitaba su tratamiento y manejo. A pesar de las dificultades, Bulstrode estaba decidido a ayudar a Montalvo a eliminar el caparazón de tortuga para que pudiera vivir una vida normal como los demás. Bulstrode dijo que, al ver la foto de Montalvo, uno de sus primeros pensamientos fue que remover el caparazón de tortuga mejoraría significativamente la calidad de vida del niño. Después de muchas consultas, la cirugía del Dr. Bulstrode finalmente se llevó a cabo. Tras varias horas, salió del quirófano y, con alegría, informó a la familia de Montalvo que el procedimiento había sido un gran éxito. En una entrevista, Bulstrode expresó su felicidad al saber que sus conocimientos y habilidades habían contribuido a una cirugía exitosa para Montalvo. Aunque la causa exacta del nevus melanocítico congénito en Montalvo sigue siendo desconocida, los médicos estaban satisfechos de que ya no estuviera aislado y pudiera disfrutar de un estado mental más feliz. Además de Montalvo, se han documentado otros casos de personas con caparazones de tortuga en todo el mundo. Entre ellos, 2 casos en Vietnam han captado particularmente la atención del público. El primer caso involucra a un joven llamado Vin, quien llevaba un extraño caparazón de tortuga en su espalda. Soportó dolor e incomodidad ya que no podía dormir normalmente y solo podía acostarse boca abajo. Además, Vin compartió que había vivido bajo el estigma social durante 26 años. Muchos niños del vecindario huían asustados al verlo. Afortunadamente, Vin finalmente recibió apoyo de generosos donantes y pudo someterse a cirugía. El médico que realizó la cirugía de Vin declaró que el paciente llegó al hospital con una estructura oscura en la espalda que se asemejaba a un caparazón de tortuga. De hecho, su cuerpo estaba encorvado debido al peso de la estructura. El tío de Vin compartió que, desde la infancia, tenía un caparazón de tortuga cubriendo su espalda. A medida que crecía, la estructura también aumentaba de tamaño, afectando significativamente su vida. Tras examinarlo, los médicos identificaron que el caparazón de tortuga era en realidad un neurofibroma de gran tamaño en su espalda. Representaba más de 1/3 del peso corporal de Vin, quien sufría de desnutrición. Según los médicos, el tipo de neurofibromatosis que tenía Vin se clasifica en 4 grupos. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y suele ser hereditaria, afectando a padres o hermanos. Los primeros síntomas generalmente se manifiestan como manchas oscuras en la piel, similares a marcas de nacimiento o lunares, distribuidas por todo el cuerpo. El diagnóstico se basa principalmente en el examen clínico y en el historial médico familiar. Notablemente, tras un examen más detallado,
los médicos descubrieron que el enorme tumor en la espalda de Vin estaba en una posición particularmente peligrosa y que su temperatura era constantemente unos 3 grados más alta que la de su cuerpo. Debido al tamaño excesivo del tumor, Vin no podía acostarse de espaldas. Si no se trataba, el tumor seguiría creciendo e incluso podría poner en riesgo su vida. Por lo tanto, tras realizar una consulta multidisciplinaria y diversas pruebas diagnósticas, se llevó a cabo oficialmente el procedimiento quirúrgico especial para eliminar el caparazón de tortuga del joven, con la participación de múltiples especialistas. El tumor representaba un riesgo significativo debido a la proliferación de numerosos vasos sanguíneos de gran tamaño. Como resultado, los médicos no pudieron proceder con la cirugía de inmediato debido al alto riesgo de una grave pérdida de sangre. En su lugar tuvieron que implementar un procedimiento médico especializado antes de operar. Hablando sobre la cirugía de Vin, un médico mencionó que el procedimiento fue un desafío, no solo por el tamaño del tumor, sino también porque la anestesia fue particularmente difícil de administrar. Dado que el paciente no podía acostarse como una persona normal, los anestesiólogos tuvieron que administrarle anestesia mientras estaba en posición sentada antes de trasladarlo a la mesa de operaciones. Tras casi 7 horas de cirugía, los médicos lograron extirpar con éxito el caparazón de tortuga, que pesaba hasta 15 kilogramos, de la espalda de Vin. Para cubrir el área expuesta después de la extracción del tumor, realizaron un injerto de piel. Al recuperar la conciencia después de la cirugía, Vin se sorprendió al no sentir más el pesado caparazón de tortuga en su espalda. Después de 26 años, finalmente podía acostarse como una persona normal. Más de 2 semanas después de la cirugía, la salud de Vin se había estabilizado y fue dado de alta del hospital en medio de los buenos deseos de quienes lo rodeaban. Según su tío, la familia de Vin estaba en una situación económica extremadamente difícil. Su padre sufría de una enfermedad mental, mientras que su madre, tras un accidente de tráfico, perdió la capacidad de trabajar pero aún tenía que mantener a la familia. Por ello, estaba enormemente feliz de ver a su sobrino regresar a una vida normal. El siguiente caso de una persona con un caparazón de tortuga en Vietnam que queremos mencionar es el de una niña de 10 años llamada Tran. El 29 de agosto de 2016, un médico, que también era subdirector del hospital infantil, junto con un equipo de profesionales médicos, realizó una cirugía para extirpar el enorme caparazón de tortuga en la espalda de la niña. El médico declaró que la cirugía comenzó a las 9 de la mañana y terminó después de la 1 de la tarde. El caparazón de tortuga tenía un diámetro de aproximadamente 22 centímetros. El equipo quirúrgico estuvo compuesto por 6 cirujanos, 2 anestesiólogos y múltiples técnicos de apoyo. La cirugía transcurrió sin complicaciones inesperadas. La niña fue diagnosticada con nevus melanocítico congénito. Sorprendentemente, su caparazón de tortuga, que tenía una textura dura, fue el segundo caso registrado en el mundo, después de Montalvo. Según el informe del cirujano, el caparazón de tortuga de la niña vietnamita pesaba 1,5 kilogramos. Solo se puede imaginar la enorme incomodidad que esto le causó. Según su familia, al nacer, la marca anormal en su espalda tenía solo el tamaño de una mandarina, pero con el tiempo creció gradualmente. Al darse cuenta de que la estructura seguía aumentando de tamaño y le causaba dificultades en sus actividades diarias, además de hacer que su hija se sintiera profundamente acomplejada por las burlas de sus compañeros, sus padres la llevaron al hospital para un examen. La madre de la paciente compartió que después de terminar el 3er grado, su hija ya no quería ir a la escuela porque se sentía aislada. Sus compañeros la llamaban niña tortuga o incluso un monstruo. Para una niña de solo 10 años, vivir estas experiencias podría tener graves efectos psicológicos. Además, el caparazón de tortuga le causaba una intensa picazón y si no se trataba representaba un riesgo de desarrollar cáncer. Asimismo, si el caparazón de tortuga continuaba creciendo, su extracción mediante cirugía se volvería cada vez más difícil y peligrosa. En algunos casos, la cirugía podría incluso volverse imposible debido al riesgo que representaría para la vida del paciente. Muchas veces, los padres de la niña quisieron encontrar una manera de tratar a su hija, pero debido a las dificultades económicas, lo único que pudieron hacer fue rezar y esperar el apoyo de la sociedad. Afortunadamente, su deseo finalmente se hizo realidad.
Después de la cirugía, la niña permaneció en el hospital aproximadamente 14 días para que los médicos continuaran monitoreando su condición y realizando pruebas para asegurarse de que no surgieran complicaciones tras la extracción del caparazón de tortuga. Según el médico principal, lo que todos deseaban más era que la niña pudiera vivir una vida mejor y normal como los demás niños, sin sentirse avergonzada por el caparazón de tortuga. Un tiempo después de regresar a su vida normal, la madre de la niña participó en varias entrevistas para expresar su gratitud a los médicos y benefactores. Además, expresó su esperanza de que expertos e investigadores pudieran desarrollar pronto un tratamiento preventivo para el nevus melanocítico congénito, para que ningún otro niño en el mundo tuviera que soportar dificultades como las que sufrió su hija. En la actualidad, el nevus melanocítico congénito sigue siendo una condición extremadamente rara y aún no existen informes de investigación oficiales que confirmen su causa exacta. Los expertos continúan sus estudios con la esperanza de encontrar una respuesta definitiva pronto. Estos son los casos de personas con caparazones de tortuga que han impactado a los medios y a la opinión pública y que queríamos compartir con ustedes. ¿Qué opinan? Déjenos sus comentarios abajo. Gracias por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like y suscribirse para ver más contenido fascinante en nuestro canal. Nos vemos en los próximos videos.